Entonces, pues bienvenidos, vamos a dar inicio. A grabar. ¿Me confirman que estén viendo mi presentación, por favor? Por favor, alguien con el micrófono, ¿me confirma que esté viendo mi presentación? Profe, sí, está viendo. Buenas tardes, sí, está viendo su presentación. Listo, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy la sesión es muy cortica, entonces pues no los voy a demorar mucho. Bueno, entonces eh, vamos a ver entonces los temas centrales de nuestra sesión de hoy. Entonces los temas principales van a ser los cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias y razonamiento deductivo e inductivo. Muy bien. Bueno, entonces, para iniciar entonces con los temas en este caso, vamos a iniciar con el tema de los cuantificadores. Entonces, un cuantificador es una palabra que me indica cantidad. Entonces, aquí en la definición formal nos dice lo siguiente: las palabras todo, algún y algún se llaman cuantificadores porque indican la cantidad del sujeto. Esto es, especifican cuántos elementos de la clase del sujeto están incluidos en la clase del predicado. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Ningún, en este caso también es un cuantificador, indica que no hay miembros en ese conjunto o en ese grupo, o que no hay ninguno, no, o sea, cero miembros dentro de ese conjunto. En una proposición categórica correctamente expresada, cualquier verbo o forma del verbo ser se conoce como cópula. Entonces ya estamos identificando una de las partes que van a ir dentro de mis proposiciones categóricas, porque esto todo va ligado a la parte de los cuantificadores a las proposiciones categóricas. Entonces, dentro de mis proposiciones categóricas vamos a encontrar un esquema o una estructura que es característica para ellas. ¿Cuáles son? Entonces va a ser el cuantificador, que es de lo que estamos ahorita iniciando el tema. En este caso el cuantificador es una palabra que me indica cantidad, en este caso todo, ningún, algún, alguno o ninguno hace referencia a cuantificador. Vamos a encontrar un sujeto. En este caso, el sujeto dice que es la clase que se incluye o que se excluye del predicado. En este caso, el sujeto pues es un objeto, es una persona, cosa, ¿sí? Como lo definíamos dentro de nuestro español cuando veíamos gramática. La cópula, entonces habíamos visto que es una expresión o una forma del verbo ser, en este caso es, son, era o eran, o cualquier verbo. ¿Mm? Y el predicado, entonces, dice que es la clase de la cual el sujeto es o no es parte, cualidad o característica también. Recordemos que el predicado hacía parte dentro de nuestro español como una característica o algo que se comentaba acerca del sujeto. Muy bien, entonces, digamos que es a grandes rasgos vamos a encontrar cuando definimos o cuando encontramos dentro de nuestras proposiciones todo, ningún, algún, alguno y ninguno, vamos a hacer referencia entonces a cuantificador. Recordemos, cuantificador me indica cantidad. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la simbología o cómo se representan esos cuantificadores. Entonces, el primer cuantificador que vamos a encontrar se llama cuantificador universal. El símbolo de ese cuantificador universal es esa A que está inversa o invertida, ¿m? Y se lee para todo, o quiere decir para todo. Dentro de la parte ya simbólica, cuando vayamos a encontrar entonces las proposiciones categóricas, vamos a encontrar entonces que ese para todo viene acompañado dentro de su parte simbólica de dos partes. Ya vamos a ver. Entonces,
¿Cuáles son estas partes? Esta parte que es la parte del cuantificador, ¿sí? Que se lee para todo X, ¿cierto? Para todo X, recordemos que esto se lee para todo el cuantificador universal, para todo X. Esta E quiere decir pertenece, ¿m?, al conjunto A. Entonces, toda esa primera parte, ¿cómo quedaría? Para todo X que pertenece al conjunto A, coma, se cumple P de X. ¿Qué es P de X? Es una cualidad o una característica especial. Bueno, este P de X hay que tenerlo en cuenta porque recordemos que es la característica o la cualidad. Bueno, y cuando entonces vayamos a hacer la traducción simbólica en el primer punto de esta actividad, tenemos que tener en cuenta entonces nuestro P de X. Entonces, esta es la representación simbólica de nuestro primer cuantificador universal. Para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple un P de X, que es una cualidad. Muy bien. El segundo cuantificador que vamos a encontrar es el cuantificador existencial. Este cuantificador existencial se simboliza con la letra E, también al revés, como el anterior, y quiere decir, o se lee que existe al menos un o uno o un elemento. Recordemos aquí la parte ya simbólica, existe al menos un elemento X que pertenece, esta E de acá quiere decir pertenece, o parece una E, no es una E realmente, pertenece al conjunto A, en la cual se cumple un P de X, que es la cualidad. Entonces, existe al menos, o hay alguno, o algún que cumple un elemento que cumple que pertenece al conjunto A, que cumple esa característica. En este caso va a ser un P de X cualquiera, que ya vamos a ver qué significa ese P de X. Y nos queda el último cuantificador que vamos a encontrar, que se llama cuantificador existencial único. Este cuantificador existencial único tiene la misma simbología del existencial, pero con un signo de admiración. Y como se le dice que existe un único. Entonces, aquí en la parte simbólica dice, existe una única o un único X o un único elemento X que pertenece a este conjunto A, que cumple la característica P de X. ¿Ok? Este cuantificador existencial único, por lo general, casi no lo trabajamos dentro de los ejercicios propuestos para el curso, ¿sí? Casi siempre trabajamos con cuantificadores universales y cuantificadores existenciales o particulares. A estos cuantificadores existenciales también se les llama cuantificador particular. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a la simbología y las clases de cuantificadores. Ya digamos que una simbología un poquito más formal. Tiene que ver de todas maneras con lo que venimos de acuerdo a la definición de cada cuantificador. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una proposición categórica. Vamos a ver por qué es categórica. De una vez nos vamos a adelantar un poquito. Todo, fíjense, hay un cuantificador. Número natural, este es el sujeto. Y recordemos que es el verbo, es ser, es la cópula. Y entero es el predicado de esa proposición. Recordemos entonces que esta es la característica, que es entero. Entonces recordemos que este tipo de cuantificador era universal, ¿cierto? En este caso es universal afirmativo porque cumple con la característica que me indica la proposición. Es que todo número natural es entero, y eso es cierto. Entonces, a esto se le define como universal afirmativo, ¿sí? Porque todos los elementos de ese conjunto hacen parte o cumplen esa característica. Y aquí está la simbología. ¿Cómo entonces es la simbología? Para todo X que pertenece a este conjunto U, que en este caso es el conjunto natural, cumple el P de X, que es que sea entero. ¿Listo? Esta es la parte simbólica de esta proposición. Ahora, la parte de la traducción de la parte simbólica, que es lo que nosotros hacemos siempre en este curso, ¿cómo vendría siendo? Dice, para todo número natural X, ¿sí? Es esta parte de acá,
pertenece al número natural, pero, o sea, aquí es esta primera partecita, todo número natural, X, pertenece a este conjunto, tal que X es entero. Este P de X, recordemos que es la característica, la cualidad. Entonces, aquí en este caso es entero. ¿Listo? Entonces quedaría de esa parte, digamos que la traducción en lenguaje natural. Nosotros ya trabajamos en esa parte, ya sabemos que es el lenguaje natural. ¿De qué? De esta expresión simbólica. ¿Listo? ¿Y cómo es entonces, para este caso particular, entonces, cómo quedaría al final? Para todo X que pertenece a este conjunto U, X es entero. Esto tiene que ver mucho con el ejercicio número 1 que ustedes van a desarrollar, o algunos ya lo desarrollaron porque ya he retroalimentado algo en los foros de esta actividad que estamos iniciando para el ejercicio número 1. En ese ejercicio ustedes tienen que definir o identificar, no definirlo, sino identificar el cuantificador correspondiente para esas proposiciones y tienen que pasar su parte a la parte simbólica. ¿Listo? Entonces esto tiene que ver mucho con ese número, el ejercicio número 1. Tenemos el otro tipo de cuantificador. Recordemos entonces que habíamos clasificado los cuantificadores como universales y particulares, ¿sí? O existenciales. En este caso, entonces, para cada tipo de esos va a haber dos. Entonces, tenemos este primer caso que es el cuantificador universal afirmativo y el cuantificador universal negativo. ¿Qué pasa acá? Este es muy importante. Por ejemplo, me dicen acá en esta proposición, ninguna película es romántica. Vamos a identificar entonces las partes acá de esta proposición. Ninguna es el cuantificador, película es el sujeto, es la cópula porque es el verbo y romántica es el predicado. Fíjense una cosa, aquí ninguna, o sea que no hay ninguna película que sea romántica. Quiere decir que es lo contrario a todo, ¿cierto? En este caso es universal negativo. ¿Y cómo es la simbología? Esta es la simbología. Para todo X que pertenece al U, al universo o a ese conjunto U, no cumple la característica P. Y aquí hay una cosa que es importante y ojalá la tengan mucho en cuenta, y es que esta negación, ¿sí? Que quiere decir ninguno, va acá en la característica, nunca va antes del cuantificador, ¿sí? O sea, va acá en el P de X. ¿Cómo se traduce en eso? Entonces, quiere decir que para todo X no se cumple la cualidad. La parte en lenguaje natural, ¿cómo quedaría? Ninguna película X tal que pertenece a ese universo o al conjunto U es romántica. Fíjese que aquí no le pongo la negación. La negación va acá. No. Para todo X que pertenece a ese conjunto U, X no es romántica. Nunca va aquí adelante o antes del cuantificador. ¿Listo? Téngalo muy en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces hemos visto el primer, digamos, el primer tipo de cuantificador que es el universal. Ya sabemos que entonces se divide en universal afirmativo y universal negativo. El universal afirmativo quiere decir que todos los elementos cumplen con la característica, cumplen con el predicado, ¿sí? Y el universal negativo quiere decir que ninguno de los elementos cumple o pertenece a ese conjunto o a ese grupo de los cuales se cumple una característica específica. Bueno, ya vamos a ver más adelante con unos ejemplitos. Esto es muy sencillo. Esto aquí al comienzo, por el tipo de simbología, se les puede dificultar, pero ya no se dar cuenta que es muy sencillo. Muy bien. Aquí tenemos entonces el otro tipo de cuantificador. Es el cuantificador existencial. También se divide o se clasifica en dos, en existencial afirmativo y existencial negativo. ¿Cómo funciona o cómo trabaja esto? Al igual que el anterior cuantificador universal, entonces tenemos aquí un par de ejemplitos. Dice el primer ejemplo, o la primera proposición categórica, dice, a algunos estudiantes les gusta la matemática.
¿Sí? Fíjense que aquí no son todos o ninguno, algunos. Quiere decir que al menos uno, algún elemento le gusta la matemática, algún estudiante le gusta la matemática, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando identificamos este cuantificador, a algunos les gusta, o sea, que afirma que esa característica se cumple, se llama existencial afirmativo. A algunos les gusta el cálculo, a algunos les gusta la física. Ese es un cuantificador existencial afirmativo o una proposición donde se trabaja un cuantificador de ese tipo. La simbología. Recordemos que la simbología para el cuantificador existencial es la E al revés, la E invertida. ¿Y cómo se lee? Que existe al menos un elemento X, en este caso es un estudiante X, que pertenece a ese conjunto, o sea, puede ser conjunto, por ejemplo, de la UNAD, ¿m? Que cumple con la característica. ¿Cuál es la característica que debe cumplir? Que les gusta la matemática. ¿Listo? Entonces, vamos a traducir esto en la parte de la parte ya simbólica, ¿cómo quedaría al final? Perdón, existe un X que pertenece a ese conjunto U en el cual X le gusta la matemática. ¿Ok? Queda de esta forma, digamos que la parte simbólica para esta expresión. No hice la identificación de los elementos de esta expresión, vamos a hacerla. Entonces vamos a encontrar que aquí algunos es el cuantificador, estudiantes es el sujeto, gusta es el verbo o la cópula y matemática es el predicado. Bueno, o la característica o la cualidad. Vamos para el segundo ejemplo aquí de la, del cuantificador existencial. Dice entonces que algunos estudiantes no les gusta la matemática. Este no me dice que es un cuantificador existencial negativo o cuantificador particular negativo. ¿Ok? Y esta es la simbología general de ese tipo de proposiciones cuando está este cuantificador. Para todo X que pertenece a universo, no cumple la característica X o la cualidad. ¿Ok? ¿Cómo quedaría entonces ya al final la expresión simbólica ya para este caso? Existe un X que pertenece al conjunto universal, en este caso de los estudiantes, en el cual X no les gusta la matemática. Fíjense que aquí les habíamos puesto en el anterior no, se le puede colocar no. Aquí, como es la parte simbólica, le puedo colocar la negación. ¿Se acuerda que esa negación es la misma que utilizamos en las leyes de inferencia? Entonces la podemos colocar no le gusta la matemática. Quedaría esa parte simbólica. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Voy a cortar aquí un poquito. Me cuentan sus mercedes cómo les ha parecido este tema. Cuéntenme sus dudas, si hay alguna duda. Aló, los escucho. Abran sus micrófonos, tranquilos. ¿Tienen acceso a sus micrófonos? ¿Hay alguna duda o continuamos? Profe, Cuéntame quién habla. Edward. Hola, Eduardo. Profe, una pregunta. ¿El predicado siempre se simboliza como P de X? Aquí inicialmente, claro que se va a ser el PDX. El PDX recuerda que va a ser la cualidad. Nosotros la tenemos como una cualidad. La cualidad es una característica que debe cumplir. En este caso, ¿qué es? Que les gusta la matemática, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el PDX. Entonces, por ejemplo, yo me voy a inventar a Edward. ¿Tú qué estudias, Edward? Filosofía. Uy, esto es importantísimo. Eso es súper aplicado a la parte de la filosofía. A Edward le gusta la filosofía, ¿sí? Entonces, esa parte del predicado que es que te gusta la filosofía, realmente es el predicado, ¿sí? Pues que va a ser la cualidad. ¿Sí me entiendes? O sea que es la característica. ¿Te acuerdas en español cuando nos decían el sujeto y el predicado? Es exactamente lo mismo, solamente que aquí lo desglosamos un poquito porque debe haber un cuantificador y un verbo.
¿ok? Pero es exactamente igual. ¿Sí quedó claro, Edward? Sí, profe. Listo, Edward. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Nadie? Es que no estoy viendo el chat. Entonces, ahorita al final, si quieren, entonces ya, mira, bueno, vamos a continuar. Igual no nos vamos a demorar mucho, entonces podemos demorarnos en las preguntas. Listo. Entonces, aquí hay, digamos que un ejemplo, ¿sí? Que es un ejemplo del cuantificador que yo les decía que más bien casi no utilizamos acá dentro del curso, pero que hay que traerlo a colación, que es el cuantificador existencial único. Recordemos entonces que el cuantificador se simboliza con la E existencial, pero con el signo de admiración para establecer que es único. Recordemos entonces que esto se lee que existe un único elemento o un único objeto que pertenece a un conjunto, en este caso A, que cumple con la característica P de X, la cualidad. Entonces aquí hay un ejemplo. Dice que X es el rector de la Universidad Nacional Abierta y a distancia. ¿Quién es ese X? Nosotros conocemos que es el doctor, se me olvidó el apellido, ¿no me recuerdan? Se me olvidó cómo es que el apellido el del rector. Leal Leal, afinador. Leal, Leal, Leal. Entonces, él es el único rector, entonces solamente hay un único elemento que cumple con esa característica. O, ¿cuál es? O sea, o también podemos establecer otro ejemplo. X es un tal que es el Papa de la Iglesia Católica. Y digo de la Iglesia Católica porque pronto hay de la Ortodoxa, de la Bautista, de todas las, no sé cuántas religiones hay muchas. Entonces, por eso hago la referencia a la católica. Entonces, hay un solo Papa, entonces existe solo un único elemento. ¿Y cómo se simboliza eso? Entonces, existe un único elemento que pertenece a ese conjunto A, ¿sí? Y se lee de esa forma. Entonces, para este caso existe un único elemento que en este caso es Gustavo Leal, tal que es rector de la de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Laura. ¿Listo? Este en realidad, digamos, vuelvo y les repito, no lo trabajamos mucho dentro de los ejercicios propuestos para las guías y trabajamos con los cuantificadores universales y existenciales. Bueno, muy bien. Aquí hay un ejemplo un poquito ya más aplicado hacia el ejercicio número 2. Me dicen entonces, identifique cuantificador, cualidad y cópula, perdón, cualidad cópula, clasifique la proposición categórica según su clase, si es universal afirmativa, negativa, particular afirmativa o negativa, y construya los tres tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Yo sé que algunos de ustedes ya han leído el material, algunos ya incluso me han enviado los avances en los foros, entonces eh, esto hace referencia al ejercicio número 2, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el ejemplo donde me definen o me determinan nuestra proposición categórica P. Dice, algunos estudiantes no viven cerca de la universidad. Vamos entonces a identificar entonces los elementos, el cuantificador, algunos. La cópula, recuerden que la cópula es el verbo, ¿sí? No viven. Y la clasificación entonces, ¿cómo sería? Algunos recordemos que es cuantificador existencial, ¿cierto? O particular. No viven, este no quiere decir que es negativa. Entonces la clasificación para esta proposición categórica es particular o existencial negativa. Y vamos ahora entonces a construir las demás proposiciones. Entonces aquí vamos a construir en primero, la tenemos aquí como la primera, es la particular afirmativa, que es la que contraria acá, a la que nos dan, a la que identificamos. Entonces, algunos, el cuantificador existencial o particular,
Estudiantes viven. Entonces, si aquí tenemos no viven, pues si es afirmativa, viven cerca de la universidad, particular afirmativa. Ahora vamos a utilizar la universal afirmativa. Universal, todos los estudiantes viven cerca de la universidad. Y aquí están los elementos. El cuantificador, el sujeto, la cópula y lo que queda acá, que es el predicado. Y por último, hace referencia a mi tercera proposición categórica, es el cuantificador universal negativo. Y entonces nos queda ningún estudiante vive cerca de la universidad. Entonces fíjense que esto es muy sencillo. Acá simplemente tenemos que identificar los elementos y definir las proposiciones categóricas con la misma temática, utilizando los demás cuantificadores que hacen parte de mi clasificación. Recordemos que son 4. Son los universales afirmativos y negativos y particulares afirmativos y negativos, o existenciales afirmativos y negativos, que es lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplito, o 2 ejemplos. Dice, las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de 2 clases y la relación entre ellos. Entonces, recordemos que para el ejercicio número 3 también me dan 2 proposiciones categóricas que están unidas, ¿cierto? Me dan 2, no me dan una, sino 2. Entonces, vamos a mirar ahora más adelantico cuál va a ser su relación entre esas variables. Entonces, tenemos aquí para el ejemplo número 1, dice, a todos los artistas les gusta el piano. Esa es la proposición categórica P. Volvemos a identificar los elementos. Todos es el cuantificador. Artistas es el sujeto. Gusta es la cópula, porque es el verbo, y piano o el piano es el predicado. Y para Q, algunos es el cuantificador, artistas es el mismo sujeto, son la cópula, es el verbo, y bailarines es el predicado. Ahora para el ejemplo número 2, R, todas, cuantificador, personas, sujeto, son, verbo o cópula, sinceras, predicado. S, algunas, es el cuantificador, personas, sujeto, no son, todo completo, no son, la cópula, y sinceras, el predicado. ¿Listo? Entonces, tenemos identificadas digamos que las partes que conforman la estructura de esas proposiciones categóricas. Y fíjense que aquí está la estructura de todas esas proposiciones categóricas: cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado. Eso me da la proposición categórica. Entonces aquí digamos que hay ¿cómo podríamos decir? Una definición un poquito formal de la parte del cuantificador, del sujeto, o sea, de las partes que hacen parte de la estructura de la proposición categórica. Entonces, el cuantificador dice que determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o solo a un elemento del conjunto. Recordemos que esto todo hace referencia a cantidad, para que no se nos vaya a olvidar. El cuantificador hace referencia a cantidad. El sujeto es el conjunto, subconjunto de individuos, cosas, elementos de los que se trata la proposición. La cópula, es decir, el lazo, es el verbo que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y hacer posible el enunciado. Sí, o si no, no sería una proposición categórica. Y el predicado, que es lo que se afirma o se niega del sujeto. ¿Listo? Que es una característica. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a clasificar esas proposiciones con unas letricas, ¿sí? Para establecer más adelantico, utilizando un cuadrito que se llama el cuadro de oposición, cuál es la relación entre esos pares de proposiciones categóricas que vamos a utilizar.
Entonces, a mí me encanta este cuadrito. Este cuadrito es muy chévere porque me dice universal, afirmativo, negativo, es decir, los tipos de cuantificador y la letra de una vez, ¿ok? Vamos a leer qué dice esta diapositiva. Dice, existen 4 clases de proposiciones categóricas utilizando S y P como símbolos. Estas son, S es sujeto y P es predicado. Cuando todos los elementos del sujeto cumplen la característica del predicado, ¿cierto? Es universal afirmativa y se clasifica como A. ¿Listo? Entonces, todas en donde encontremos una proposición categórica donde tienen un cuantificador universal afirmativo y cumple esto, es A. Bueno, ahora, si ningún elemento o sujeto cumple con ese predicado, universal negativo, ninguno. O sea que no hay elementos, ¿sí? Y se clasifica como E. Bueno, ahora, la particular afirmativa. Algún elemento, recordemos que hay alguno, al menos uno de los elementos que cumple esa característica. Y entonces sería, como cumple es afirmativo, en este caso se clasifica como I. Y la última particular negativa, alguno de esos elementos o sujetos, cosas, objeto, no cumple el predicado, se llama particular negativa y se clasifica como. Entonces tenemos universal afirmativa A, universal negativa E, particular afirmativa o existencial también y particular o existencial negativa O. ¿Listo? Aquí no hay que aprenderse nada, simplemente hay que tener este cuento de referencia. Si le quieren tomar una captura de pantalla, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Igual creo que yo les voy a pasar eso ahí en el foro, les voy a compartir eso para que lo tengan a mano porque es bien chévere este cuadrito y es muy fácil para hacer la clasificación y la relación entre las proposiciones categóricas. Muy bien, vamos a tener entonces un ejemplo general. Entonces nos dan una proposición categórica, ya está aquí definida su estructura. Todos los hombres son felices, todos es el cuantificador, el sujeto, los hombres, verbo o cópula, recordemos que es el verbo son, en este caso es el verbo ser, predicado, felices, la característica. ¿Listo? Y tenemos la otra proposición, me dice, algunos hombres son felices, cuantificador algunos, sujeto hombres, verbo o cópula son, y el predicado es felices. Cuando tenemos esta forma, ¿sí? Y tenemos acá verbo cópula en esta forma de verbo ser, se llama o también se conoce como una forma lógica aristotélica o silogismo categórico. Entonces, ahí, Eduardo, dentro de tu estudio de filosofía, seguramente vas a encontrar algo de silogismo categórico, que es esta forma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí ya vamos a la parte operativa. Y nos dan entonces, esto ya es para el ejercicio número 3, ustedes se dan cuenta, ya vamos encaminados hacia el ejercicio número 3, y en donde nos dicen, vamos a hacer la clasificación de esas proposiciones categóricas, ¿sí? Y luego vamos a hacer la relación entre ellas. Entonces me dan 2 proposiciones categóricas P y Q. P, todos los artistas son bailarines. Q, algunos artistas no son bailarines. Y entonces ya tenemos la estructura aquí definida de las 2 proposiciones P y Q. Entonces, para P, el cuantificador, el sujeto, la cópula o el verbo y el predicado. Para la proposición Q tenemos también el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. Entonces, vamos a hacer el análisis de estas proposiciones. Entonces, el cuantificador es todos. Todos los artistas son bailarines o todos los artistas cumplen con esa característica que son bailarines, o sea, es un cuantificador universal afirmativo. Todos los elementos cumplen con el predicado. Y Q dice que algunos no. Entonces, en la primera ya
Sabemos que es universal afirmativa y aquí algunos no. Existencial negativo o particular negativa. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí está universal afirmativa, ¿sí? Todos son, cumplen con, todos los elementos cumplen con el predicado. Entonces es de tipo A. ¿Listo? O sea, proposición tipo A. Para Q, algunos no son. Recordemos que era particular o existencial negativa. Es este tipo, o sea, es O. Y aquí está, cuantificador particular y cualidad negativa. Entonces ya identificamos que la proposición categórica P es A y la proposición categórica Q es O. ¿Listo? Y hasta ahí está fácil, muy fácil. ¿Qué nos queda por hacer? Establecer mediante ese cuadrito cuál es su relación. Entonces, este cuadrito, que también se los compartiré por ahí, pero si quieren tomar captura también lo pueden hacer, también está dentro del material bibliográfico de estudio y de consulta, se llama cuadrito de oposición o cuadro de oposición. Aquí entonces me establecen unas posiciones, aquí está A, E, I, O, ¿sí? Entonces, en ese cuadro, ¿yo qué es lo que hago? ¿Sí? Acá se supone que la A es esta, la universal negativa. Perdón, universal afirmativa. En este caso, P está acá, ¿cierto? Porque es esta A. Entonces quedaría aquí para la proposición categórica P. Aquí la definimos o la identificamos acá en esta esquina de este cuadrado. Y Q, habíamos dicho que era O. Entonces, O está aquí, ¿cierto? Entonces ponemos a Q acá. Esa línea que une estas dos letricas acá entre P y Q me dice cuál es su relación. En este caso, la relación entre ellas es contradictoria. Si fuera acá, en este caso, si no fuera la Q o si no fuera E, entonces serían contrarias. Si fuera la Q acá y serían subalternas, ¿sí? Entonces, fíjense que estas relaciones están acá definidas por este cuadrito. Entonces, si está de aquí para allá, de A hasta E, son contrarias. Si es de E hasta O, son subalternas. Si va de A hasta I, también son subalternas. Si va de A a O, son contradictorias. Si va de E hasta I, son contradictorias. Y de I a O, son subcontrarias. ¿Ok? Esta es la clasificación o la relación que me determina ese cuadro entre esas dos proposiciones. ¿Listo? Esto es lo que hay que hacer en el ejercicio número 3. ¿Ven? Y aquí queda como contradictorias. Este mismo cuadro está acá. ¿Mm? Para un, digamos, para un ejemplo ya definido que tenían ahí dentro del cuadro de oposición. Entonces acá, fíjense que está A, E, I y O, lo mismo. Están las relaciones contrarias, subalternas, subcontrarias y contradictorias. ¿Sí? Simplemente que aquí entonces ya tienen aquí ya un ejemplo particular. ¿Sí? Entonces acá todos cuantificador universal afirmativo, entonces A. Ningún político es democrático, entonces recordemos que esta es universal negativa. Algunos son particular o existencial afirmativa y algunos no son particular negativa. ¿Listo? Y aquí me dice, me determina qué quiere decir que sean contradictorios, contrarios, subcontrarios o subalternos, ¿sí? O qué características cumplen. En este caso, entonces, ¿qué pasa cuando son contradictorias? Que viene acá, en estas líneas que son las diagonales para este cuadradito, por decirlo así. Surge, entonces, cuando son dos proposiciones contradictorias. Surge o pasa cuando las dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren de la cantidad de cualidad, o sea, de el cuantificador, ¿sí? Y el verbo, porque recordemos que aquí hay un verbo. ¿Listo? Contrarios. Pasa cuando dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero la cantidad es universal y difieren en la cualidad. Subcontrarias surge cuando dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero la cantidad es particular y difieren en la cualidad. Y subalternas cuando dos proposiciones
tienen el mismo sujeto, el mismo predicado, la cantidad es la misma, pero difieren en la cantidad. ¿Mm? Eso tampoco hay que aprendérselo de memoria, ¿sí? Eso digamos que es la traducción de aquí de lo que pasa cuando hacemos la relación entre las dos proposiciones categóricas. Entonces tenemos aquí ejemplo número 1, que va a ser un ejemplo completo. Entonces nos dan dos proposiciones, P y Q, y nos dicen, establezca la estructura de las dos proposiciones, clasifíquelas y relaciónelas mediante el cuadro de oposición, que básicamente ese es el ejercicio número 3. Entonces, en ese caso, tenemos la estructura. Recordemos que la estructura general, cuantificador, sujeto, perdón, cópula y predicado. En este caso, entonces, nuestra proposición P dice, todos los actores asisten a la academia. Aquí está por colorcitos. Todos es el cuantificador, actores es el sujeto, asisten a la cópula y la academia, que es el predicado. ¿Listo? Entonces está definido por colores. Entonces, para la proposición P, tengo que el cuantificador es todos así y la cópula asisten. Quiere decir que todos los elementos, que hacen parte de este sujeto, ¿sí? Cumplen con la característica y es que van a la academia, ¿ok? Ese cuantificador es universal afirmativo. Recordemos que ese universal afirmativo se clasifica como A, es el primero. Ahora para la proposición categórica Q, tenemos que ningún actor asiste a la academia, entonces ninguno es el cuantificador, actor es el sujeto, asiste a la cópula y a la academia el predicado. Lo mismo, entonces ninguno es el cuantificador y recordemos que es un cuantificador entonces universal, ninguno, no hay ningún actor que asista, no hay ningún elemento que cumpla con la característica y es que vaya a la academia, entonces es esa proposición categórica se clasifica como universal negativa, ¿cierto? Y entonces, aquí al establecer esa relación en el cuadrito de oposición me da lo siguiente, me da que la proposición P está acá y la proposición Q está acá. Entre estas dos esquinitas del cuadrito de oposición me dice que son contrarias, o sea que la respuesta para ese ejercicio es que esas dos proposiciones categóricas son contrarias. ¿Listo? Y hasta ahí va el ejercicio. ¿Se dan cuenta que es muy sencillo? Es muy fácil. Bueno, ya vamos a pasar entonces a la parte de razonamiento. Entonces quiero ver si aquí hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, abren sus micrófonos y la resolvemos. Disculpe, profe. ¿Claro? Lo que hay que Cuéntame. hacer lo que hay que hacer en el ejercicio 3 cuando pide el cuadro de oposición, ¿es lo mismo que usted mostró unas diapositivas atrás? No sé si pueda volver al cuadro de oposición. Es esto que estoy haciendo. Esto que acabo de Sin, hacer. sin Desde colocar, acá. sin colocar los razonamientos en las esquinas del cuadro. No es necesario, solamente hay que colocar, me te digo aquí, hay que colocar aquí P y Q. ¿Listo? Sí, Solamente. Entonces tú colocas aquí. Si a ti te digo entonces, por ejemplo, que para tu ejercicio la primera proposición P es universal negativa, entonces ya sabes que es E. Entonces va P acá. Y si la otra te da I, que es particular afirmativa, te da por acá, y entonces estableces aquí con esa lineecita la relación y ya dices que son contradictorias. ¿Listo? ah, ok, profe, gracias. Es básicamente lo que acabamos de desarrollar. Es lo mismo. Este ejercicio es fácil, esta actividad completa es muy fácil. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar Profe, o entonces. sea que toca hacer el cuadro. El cuadrito está acá, el cuadrito ya lo tienen acá. El cuadrito ustedes le pueden sacar, por eso les digo, una captura de pantalla y simplemente colocan acá su clasificación y la unen con la línea y ya establecen la relación. ¿Listo? Pero sí hay Ah, que colocarlo ahí dentro del ejercicio.
para decir, para precisamente visualizar cuál es la relación que hay dentro de esas dos proposiciones categóricas en ese cuadrito de oposición. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a continuar entonces con el otro tema. El otro tema tiene que ver con el ejercicio número 4 y son los tipos de razonamiento. Entonces, esto también es muy fácil. Nosotros lo hacemos, digamos que de manera natural. Nosotros tenemos en nuestro cerebro esa capacidad ya establecida para hacer ese tipo de razonamientos, ¿sí? Y lo hacemos de manera inconsciente, pero nosotros lo hacemos. Ahora, ¿para qué sirve entonces este tipo de cosas? O sea, establecer una relación, una definición entre tipos de razonamiento. Porque pues esos tipos de razonamiento precisamente son las que me dan la capacidad de análisis de acuerdo a algunos enunciados, de acuerdo a algunos eh, eventos observados en la naturaleza. Eso nos sirve para la parte de investigación. Entonces, esta parte de razonamiento es muy importante dentro del proceso científico, por ejemplo. Y particularmente hay uno de los dos que me voy a adelantar, que es el razonamiento de tipo inductivo, el que más aporte da para el tipo de investigación científica. Y ya vamos adelantico a ver por qué. Entonces aquí nos dice que para qué sirve eso, solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, planificación de problemas estableciendo orden a las acciones y operaciones, fomentar la capacidad de razonamiento o de razonar, establecer relaciones entre determinados conceptos. Entonces, digamos que esto sirve para todo. Bueno, entonces vamos a abordar el primer tipo de razonamiento. Entonces, aquí en esta parte vamos a encontrar dos tipos de razonamiento. El razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Cada uno tiene unas características, tiene unas cualidades, por decirlo de esa forma, y vamos a ver entonces cuáles son esas cualidades para tener bien claro cuál es cuál. Entonces dice la definición que el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular, es decir, que la conclusión se infiere a partir de las premisas y el principio puede resumirse en una fórmula o en una ley. Ya vamos a ver más adelante cómo se ve eso. Suele decirse que el razonamiento deductivo se inicia con una premisa mayor y se complementa con una premisa menor para llegar a la conclusión. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de razonamiento. Entonces me dicen, acá en este argumento, porque ya digamos que esto ya es un argumento, un enunciado, me dice, todos los seres humanos en algún momento morirán. Sandra es un ser humano. Luego hay un puntico, quiere decir que es, por lo tanto, Sandra en algún momento morirá. Entonces, vamos a definir entonces, recordemos las partes entonces para el tipo de razonamiento. Dice premisa 1, que es la premisa mayor. Recordemos que la premisa mayor o una premisa o unas premisas son las que van antes y después de los signos de puntuación. Entonces, todos los seres humanos en algún momento morirán. Hasta acá viene la premisa y está en azulito. Por eso aquí está la premisa mayor o la premisa número 1. Luego establezco la otra. Sandra es un ser humano, que está aquí en rojito. Aquí está la premisa 2 o la premisa menor. También la van a encontrar como premisa menor. Y la conclusión es esta parte del enunciado. Sandra en algún momento morirá. La conclusión. Entonces, si nosotros miramos eso, ¿qué vamos a ver? Tenemos dos premisas, una mayor, una menor, y una conclusión. La premisa mayor, fíjense una cosa. ¿Cómo dice? ¿Cómo arranca esta premisa mayor? Todos los seres, general, o sea, generaliza, ¿sí? Ese cuantificador todos indica que es general realmente, ¿cierto? La premisa 2 es particular ya. Y la conclusión es particular. Y esa
característica que va de lo general a lo particular, fíjense que aquí está establecida dentro de la definición, me indica que entonces es un tipo de razonamiento deductivo. ¿Ok? Entonces, este es el que muchas veces nosotros más utilizamos y más vemos dentro de nuestra vida diaria. Eh, es el más sencillo de entender, es el más sencillo de analizar. Nosotros lo hacemos muy seguido. Nosotros tomamos cosas generales y lo particularizamos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Los ingenieros son muy borrachos. Nosotros decimos esa generalización. Los ingenieros son muy borrachos. El profesor Elkin es ingeniero. Por lo tanto, el ingeniero Elkin es un borracho. Eso, pues obviamente no es cierto porque yo no soy borracho, pero es un tipo de identificar ese tipo de razonamiento, porque partimos de que todos los ingenieros, ¿sí? De una generalización, y llegamos a una particularidad, en este caso es el profesor Elkin. ¿Listo? Entonces, esas son las características para este tipo de razonamiento. Entonces, las características. Aquel que se pretende en donde se pretende que la conclusión siga necesariamente las premisas. Que la parte de las premisas sea parte para llegar a las conclusiones lógicas. Fíjense que nosotros partimos de dos premisas, una general o una mayor y una menor para llegar a esa conclusión. Y las premisas obviamente están relacionadas. Garantiza la verdad de la información solo si se parte de premisas verdaderas. Obviamente, por ejemplo, todos los cirujanos deben tener buen pulso. Médico cirujano. Nosotros sabemos que todos los médicos cirujanos deben tener un pulso excelente, porque si no, pues puede peligrar la vida del paciente, ¿cierto? Entonces, nosotros ya a partir de esa premisa general, ¿sí? Ya sabemos, tenemos una certeza de que se cumple esa cualidad, entonces es una parte para darnos la pista de que es un tipo de razonamiento deductivo. Se basa no se basa en la experimentación, es teórico. Obviamente, no se basa. Yo no tengo que experimentar, o sea, hacer un experimento y observar a un médico cirujano para poder establecer que el hombre tiene que tener un pulso muy fino. Entonces, no se basa en la experimentación, es teórico. Es sistemático, requiere procesos definidos y estructurados. O sea, tiene que tener una relación y digamos, una relación muy lógica entre las premisas y entre la conclusión. ¿Mm? Vamos a ver entonces aquí unos ejemplos. Vamos a ver. Los ciclistas, ese es el enunciado. Los ciclistas deben tener buen físico. Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana debe tener buen físico. ¿Mm? Entonces, fijémonos, determinemos o identifiquemos cuáles son las premisas. Entonces, están en colorcitos. La premisa número 1 está en rojo. Los ciclistas deben tener buen físico. La premisa número 2, Nairo Quintana es ciclista. Y llegamos a la conclusión de que Nairo Quintana debe tener buen físico. Entonces, estudiemos un poquito la parte de las premisas. Entonces, si nosotros miramos la premisa número 1, dice, los ciclistas, habla en general, habla en una generalidad, habla en una parte universal, ¿cierto? Conjunto grande, por decirlo de esa forma. La premisa 2 es particular ya, Nairo Quintana, o sea, vamos pasando de una generalidad a una particularidad. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico, también es particular. ¿Eso que me indica? Que es un razonamiento deductivo. Va de todos los ciclistas, de una generalidad, y llegamos a una particular del señor Nairo Quintana, que debe tener buen físico. ¿Ok? Y si nosotros ponemos a Rigoberto, Rigoberto es ciclista, entonces Rigoberto tener buen físico también es de lo general a lo particular, y entonces es un razonamiento deductivo. ¿Listo? Otro ejemplo. He observado que las mariposas monarca tienen alas.
que la mariposa cebra tiene alas y que la mariposa reina también tiene alas. Por lo tanto, uy, dejé aquí por lo tanto, es por lo tanto, todas las mariposas tienen alas. Entonces, premisa número 1, he observado que la mariposa monarca tiene alas. ¿Listo? Premisa número 2, la mariposa ciebre tiene alas y la mariposa reina también tiene alas. Premisa número 2. Conclusión, todas. Yo no le di esto porque precisamente es el tipo de razonamiento diferente o contrario al deductivo, ¿cierto? Este es el razonamiento inductivo. ¿Y qué dice? Que parte de lo particular es lo general. Entonces, fíjense, parte de lo particular. La mariposa monarca, la mariposa cebrita, la mariposita reina, son especies de mariposas, son particulares. ¿Y en qué termina la conclusión? ¿Qué es lo importante? Ojo, ¿en qué desarrolla o en qué se desenvuelve el total o en su totalidad el enunciado? Que todas las mariposas, todas tienen alas, o sea, una generalidad, ¿ok? En ese caso, cuando partimos de lo particular a lo general, tenemos el razonamiento inductivo, que es todo lo contrario al deductivo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este es muy importante, este tipo de razonamiento, porque este es el que se utiliza realmente o el que más se utiliza, porque el otro también se utiliza dentro de la investigación científica formal o dentro de un método científico para llevar una investigación muy rigurosa y formal. ¿Por qué? Porque yo sí necesito acá experimentación, porque hay una incertidumbre, ¿sí? Porque a partir de particularidades yo tengo que desarrollar una teoría, perdón, primero no es una teoría, tengo que desarrollar primero una hipótesis y a partir de la experimentación probarla para llegar a una teoría general que explique ese evento o que explique la observación que estamos viendo. Por eso este tipo de razonamiento inductivo es el más utilizado en la investigación científica. ¿Listo? Es muy importante por eso. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí dice que hay unas características que tiene ese razonamiento inductivo. Se observa un patrón, una regularidad, es decir, un modelo. Fíjense que nosotros ya estamos hablando de modelos, ¿sí? De una predicción. Obviamente no quiere decir que sea exacta. Tiene que ver con las probabilidades o con la incertidumbre. Esa es una de las cualidades del razonamiento inductivo. ¿Ok? Y a partir de eso llegamos a una regla, a una hipótesis o a una teoría. Fíjense, dice, puede estar equivocada. Claro, si yo experimento y ya me doy cuenta que no son así, pues me puedo equivocar. Que la metodología científica estuvo bien llevada, sí. Que no comprobé lo que yo iba a comprobar, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero la metodología se llevó de manera adecuada precisamente porque el tipo de razonamiento sí me lo indica. Y a veces, muy general, se llega a una conclusión mediante una conjetura. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo bien bonito que lo tengo hace ya bastante tiempo y es el de nuestra amiga Mafalda. Recordemos que a Mafalda no le gusta la sopa. Los que leemos caricaturas de ese tipo de hace muchos años, los viejitos, sabemos que a Mafalda no le gusta la sopa. En este caso, ¿qué dice el ejemplo? Dice, supongamos que constatas o que en este caso Mafalda se da cuenta que uno y otro miércoles, aparentemente sin excepción, o sea, que todos los miércoles, el plato principal del almuerzo en el bar es espagueti. Entonces, ¿qué hace? Usted decide que no va a almorzar los miércoles porque no le gustan los espaguetis, ¿sí? Este es un caso típico de razonamiento inductivo, ¿sí? Y pasamos de hacer digamos, una observación particular. Fíjense que decimos uno y otro miércoles. Quiere decir que yo estoy mirando y que ya me di cuenta que los miércoles pasa eso. Y luego entonces yo generalizo entonces que todos los miércoles, a partir de esas observaciones, van a servir espaguetis, entonces yo no asisto el miércoles a ese bar o a ese restaurante. Y aquí, ¿qué me dice? Si algo sucede siempre, lo lógico es que siga sucediendo, ¿sí? Este es digamos que es
el tipo de modelo que sigue un tipo un tipo de razonamiento inductivo, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Tenemos aquí otro ejemplo. Dice, nuestra casa está construida en ladrillo prensado. Mis dos vecinos inmediatos tienen casas de ladrillo prensado. Todas las casas de nuestro conjunto están construidas de ladrillo prensado. Premisa número 1, que está en rojito y está definida ahí dentro del enunciado. Nuestra casa está construida de ladrillo prensado. Premisa número 2, mis dos vecinos inmediatos tienen casas de ladrillo prensado. Está en azulito en el enunciado. Y en negro, la conclusión. Todas las casas de nuestro conjunto están construidas en ladrillo prensado. Entonces, si analizamos nosotros este ejemplo, las dos premisas, nuestra casa, una casa, mi casa, la casa de Edward, la casa de Laura, la casa de Gladys, la casa de bueno, la casa particular de cada uno. Luego, entonces, la premisa número dice, mis dos vecinos inmediatos, o sea, él vio el vecino de al lado, desde la izquierda, vio el de la derecha, vio el de adelante, y vio que tienen casas de ladrillo prensado. Estas son observaciones particulares, ¿cierto? ¿Y en qué termina o en qué concluye ese enunciado? ¿O cuál es la conclusión? Todas las casas, todas, esto me indica que es una generalidad, ¿cierto? Entonces, por eso yo sé que es un razonamiento inductivo. Entonces, todas las casas construidas en nuestro conjunto son de ladrillo prensado. ¿Ok? Entonces, digamos que esto también lo podemos hacer como, desde la manera de ingeniería, lo podemos definir como el razonamiento inductivo, lo podemos eh, traspolar, ¿sí? Es decir, podemos hacer, digamos, una extensión, ¿sí? O una conjetura de lo que va a pasar a partir de observaciones particulares. Por eso yo les decía entonces que es tan importante esto en la metodología científica, porque a partir de eventos particulares generamos hipótesis, mediante la experimentación probamos esas hipótesis y generamos teorías generales acerca de comportamiento de ese evento. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. Juan comió muchos dulces y le hizo daño. Mariana comió muchos dulces y le hizo daño. Por lo tanto, si comen muchos dulces, te hace daño. Entonces, miremos que aquí partimos de qué. Juan, particular, Mariana, particular, y llegamos a si comes, una generalización. Entonces, esto es razonamiento inductivo. Para el segundo ejemplo, Firulais es mamífero y cuadrúpedo. Firulais, nosotros sabemos que es el perrito, el de la casa. Michi es mamífero y cuadrúpedo. Michi es el gatico de la casa. Por lo tanto, todos los mamíferos son cuadrúpedos. Esto también es un razonamiento inductivo porque partimos de dos premisas. Acá tenemos las dos premisas, son particulares y concluimos en una generalización. Por lo tanto, los mamíferos, eso me indica pues todos los mamíferos son cuadrúpedos. Entonces, eso es generalización. De lo particular a lo general, razonamiento inductivo. Vamos a ver, entonces vamos a hacer aquí un ejercicio. Y ustedes me van a decir entonces a cuál de ellos corresponde. Dice, determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Entonces, el primer enunciado o argumento me dice, los deportistas de élite deben tener buen físico. Catherine Ibargüen es deportista de élite. Por lo tanto, Catherine Ibargüen tiene buen estado físico. ¿Qué tipo de razonamiento es ese? Abran sus micrófonos y me cuentan. Razonamiento deductivo. Deductivo, profe. Deductivo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Sí, profe. deductivo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque parte de una generalidad, dice, los deportistas, aquí me está implicando que son todos. Y esto está dentro de la premisa mayor o la premisa número 1. Y la premisa número 2, que está en azulito, es Catherine Ibargüen, que es una. Quiere decir que es una particularidad. ¿Y en qué concluye? Por lo tanto, Catherine tiene estado físico. O sea, va de lo general a lo particular, o sea, es deductivo.
Para este otro ejemplo, Sandra compró un celular marca Clony y le duró muchos años. Elizabeth compró un celular marca Clony y le salió muy bueno. Por lo tanto, todos los celulares marca Clony son muy buenos. ¿Qué tipo de razonamiento es este segundo ejemplo? Razonamiento inductivo. 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 ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Por qué es inductivo? Porque la premisa número 1, fíjense que es la que está aquí en rojito, o la premisa mayor también, Sandra compró un celular. Sandrita, una persona en particular. Luego la premisa número 2, o premisa menor, Elizabeth compró un celular. También es particular. ¿Y en qué termina la conclusión? Todos los celulares. Una generalización. O sea, es inductivo. ¿Listo? Y ahí está. ¿Ok? ¿Preguntas? Los escucho, muchachos. ¿Quedó claro el tema? ¿Están perdidos? ¿Está fácil? Cuéntenme, los escucho. Profe, qué pena, se me fue la señal y cuando di el ejemplo del inductivo. Entonces, aquí está. Entonces, dice, entonces aquí, ¿por qué es inductivo? Porque la premisa mayor o la premisa número 1 dice, que está en rojito, Sandra compró un celular marca Clony y le duró muchos años. ¿Ok? Esto es una premisa que es particular, para Sandra. Luego la premisa menor, o la premisa 2, Elizabeth compró un celular también marca Clony. También es particular. Y la conclusión dice, por lo tanto, todos los celulares marca Clony son muy buenos. Ese todos me indica que es general, parte de particularizaciones o eventos particulares a una general. Por eso es inductivo. ¿Listo? ¿Ahora sí quedó claro? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Los oigo, los escucho. Profe, una pregunta. Cuéntame. Si se parte de la probabilidad, ¿por qué mejor no colocar algunos en lugar de todos? No necesariamente que la probabilidad me indique que son algunos. ¿No? Ahí lo que me indica es que es que se cumpla, digamos, una característica, ¿sí? ¿Me hago entender? Por ejemplo, mm, a ver, ¿cómo nos inventamos? Algunos científicos están a favor de la reducción de la huella de carbono por el cambio climático. Mm, Ricardo es un científico, por lo tanto, tengo una conclusión. ¿Te das cuenta que el cuantificador ya es diferente, pero sin embargo tiene la misma característica? Y es que arranco de una generalidad y llego a una particularidad. Eh, Profe, pero me refiero al inductivo, o sea, si solamente, no sé, El si inductivo. solamente se parte de dos ejemplos particulares y que solamente Pue- Sandra y Elizabeth, ¿por Pueden qué no ser decir al varios, final algunos? eh, porque cuando tú dices algunos, tú no estás estableciendo una particularidad tampoco, ¿sí? Mm, Porque de pronto esos algunos, ellos no están cumpliendo esas características, por eso te digo, es que si algunos me indica ya el cuantificador, ya es eso, ya son los elementos de ese conjunto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es el conjunto de los que compraron celulares, Chrome, ¿sí? Pero no se cumple esa característica, ¿sí? Entonces, por eso es que no partimos de ese algunos, sino de ya bueno, puede que sea, dependiendo del argumento, por eso te digo, algunos científicos, tú ya partes, ya no estás estableciendo que estamos partiendo de casos particulares, ¿sí me entiendes? ¿Mm? sí, sí, entiendo, profe. Aunque realmente el inductivo yo creo que es uno de los que más usamos, ¿no? Porque tenemos la manía de que a partir de casos particulares generalizamos, ¿no? Pues Somos ese así es, como sociedad.
Pues se supone que ese es el que usamos, digamos, mm, cuando nosotros estamos haciendo una aseveración, ¿sí? Nosotros ya estamos dando un concepto, ¿cierto? Nosotros ya realmente, entonces, sí, claro. Pero fíjate que nosotros el otro también lo utilizamos mucho. ¿Mm? ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Que de pronto no va el caso. Todos los políticos son ladrones. Arrancamos de una generalidad. Y eso es verídico. Nosotros no necesitamos probarlo. ¿Sí me Sí, entiendes? ¿Me sí, entiendes? sí. Entonces, en ese Difícil de caso, probar. claro, en ese caso nosotros no tenemos que probarlo, no tenemos que probar nada. Eso ya se cae de su peso. Ya partimos casi que de una base teórica, ¿sí? De un componente que ya está establecido que es cierto. Y si ustedes revisan en el material de consulta, ahí les va a hacer la aclaración en el sistema, en el razonamiento deductivo, dice que parte de hechos conocidos y parte de hechos ya válidos y verídicos, ¿sí? Entonces, aquí por eso es que yo puedo establecer fácilmente esa diferencia y puedo utilizar ese juego de palabras, ¿sí? Ese juego de cosas, pero fíjense, al fin y al cabo, ¿en qué voy a terminar? Que yo, para el deductivo, arranco de generalidades y llego a particularidades y en el inductivo arranco de elementos, de observaciones, de eventos particulares y luego generalizo, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba? Entonces, aquí en el caso del inductivo para Edward, creo que era lo que me estaba preguntando. Entonces, por ejemplo, eh, pongamos uno que ya se haya muerto, para no herir susceptibilidades. El señor Forero Fetecua es un político corrupto. Ustedes, yo no sé si se acuerdan, Forero Fetecua fue el que vendió todos los terrenos por acá en los cerros y donde están todos esos barrios ilegales allá, donde se metieron allá en Ciudad Bolívar y toda esa parte de arriba. ¿Sí? Yo igual, nosotros sabemos y tenemos la certeza que eso era cierto, ¿sí? Sin embargo, partimos de algo particular, ¿sí? Para establecer que todos los políticos son de esa misma calaña, ¿sí? Entonces, fíjense que ese juego de palabras se puede hacer, pero lo importante es establecer la particular o generalidad de cómo inicia el enunciado en este caso, cómo son las premisas y en qué termina, o sea, la conclusión. La conclusión aquí es importante. Aquí, Caterín es una. Aquí, en cambio, en el inductivo, todos, general. Eso ya me da una pista, ¿listo? Entonces, identificar este tipo de razonamientos es fácil, ¿sí? Es fácil, realmente es fácil. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? Les voy a pasar, por favor, los links de asistencia y el de la evaluación del CIPA. Ya voy a dejar de compartir. Ahora, ¿dónde es que yo hago eso acá? ¿Qué se me hizo aquí? ¿Dónde es que? Dios mío, no vuelvo acá nada con esto. No, ya es este. Entonces aquí ya dejo de compartir y chat. Control. Listo. Bueno, ahí les acabo de pasar entonces la asistencia y la evaluación de la sesión de hoy. Cuéntenme una cosa, ¿cómo les fue en la entrega de la tarea 1, los que están acá? Porque desafortunadamente somos poquitos. ¿Cómo les fue en la tarea? ¿Cómo se sintieron? ¿Pasó? ¿Me quedé solo? ¿Ya se fueron todos? Profe, Didier, cuéntame. pues a mí en la tarea número 1, pues creo que me fue bien. Siempre tuve unos errores, pero yo creo Ujú, que fue eh, por lo rápido que lo hice, ¿sí? Pero ujú, la verdad, profe, sí le entendí el tema. Entendí muy bien el tema, profe, las tablas de la verdad. Fue bueno, ujú, la verdad sí lo entendí. ujú. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir acerca de la tarea 1 que ya terminamos y ya estamos calificando? Pues a mí siento que me fue bien, aunque en el último punto me sentí un poco confundido. Ujú. En el que tocaba, la verdad olvido el nombre. ¿Leyes de inferencia? Sí, leyes de diferencia, ese mismo. Ujú, Porque no sabía con qué premisas usar, entonces
me demoré bastante y pues en un CIPA pues su merced me sacó de la duda. Pero Ujú. creo que fue como el único punto que así que me hizo patinar un poco. Bueno, muy bien. Fíjense una cosa. Si ustedes comparan la actividad anterior que se supone que fuera la inicial con la que estamos desarrollando ahorita, pues la diferencia es muy grande. Digamos que la primera actividad nos pega un poquito más duro porque apenas nos estamos habituando a la simbología, al sistema, a las webconferencias, a la información, a toda esa cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener presentes cuando iniciamos. Pero ya para ahorita, ya fíjense que ya este tema es más fácil, les va a ir mucho mejor. Sí, lástima que no estemos sino poquitos. Y yo sé que los que ustedes están acá no tienen ese problema. Pero sí me dio mucho mal genio porque encontré casos de plagio. Ya, o sea, he calificado poquito, porque realmente como estamos en lo de Spotec y otras cosas, pues no he tenido mucho tiempo de calificar. Sin embargo, he encontrado plagios y plagios que son una grosería, o sea, los mismos objetivos, la introducción, exactamente igual. Y a mí me parece que la complejidad de definir una proposición simple no es mucha. O sea, ¿qué, qué podemos poner dentro de una proposición simple? Las cosas que hacemos nosotros en nuestra vida habitual, o sea, terrible. Otra cosa, la parte de la introducción, los objetivos y todo eso es exactamente igual. Y yo digo, pero ¿cuál es el problema de unos objetivos? Son objetivos para este trabajo, no son objetivos para un problema de investigación, un proyecto de investigación. O sea, esto es mucho más sencillo. Entonces, yo les dejo esa reflexión, porque sí he encontrado muchos casos de muchas coincidencias y es triste porque no es tan complicado, no es tan difícil. Y si ustedes cuentan, si se dieron cuenta, cuando ustedes me preguntan y me consultan, pues yo les contesto puntualito, les ayudo a hacer los ejercicios porque inclusive tuve un par de personas que tienen dificultades y me senté con ellas aquí en el Skype y punto por punto lo desarrollamos. Entonces, pues yo no veo la necesidad de entrar en ese tipo de situaciones. Eso los quería dejar ahí como una aclaración. Muchas gracias por su asistencia. Si alguien quiere, antes de dar por finalizada la sesión, hacer algún comentario, bienvenido sea. Aquí los escucho. O ya me escriben en el chat, ya tengo, sí, ya puedo ver el chat, entonces los escucho. No, profe, pues yo le quería como dar las gracias por explicarnos así, siempre tan atento usted y siempre nos explica muy bien. Eso es una gran ayuda a mí en lo personal. Al estudiar artes visuales, se me Ujú. dificulta bastante todo lo que tenga que ver con esa simbología y todo eso. Sí. Pues digamos que lo que es pensamiento lógico y matemático nunca lo había visto en mi vida y Ujú, es como algo que no, o sea, que no voy a ver más en la carrera, ¿sí? ujú. Entonces, siempre la primera actividad se me hizo bastante compleja porque no entendía nada. Yo veía esas proposiciones, veía esos términos y decía, pero ¿esto qué es? Claro. Entonces, su acompañamiento sirvió muchísimo y ahorita también con esta segunda actividad también ha servido bastante, entonces quería darle las gracias. Bueno, Laura, con mucho gusto. Bueno, yo les cuento una cosa, eso nos pasa a todos. Yo me acuerdo, yo estudié ingeniería mecánica en la Nacional y civil en la Católica, y cuando yo estudié mecánica y entré a ver una materia que se llamaba métodos numéricos y otra materia que se llamaba matemáticas especiales, pasó lo mismo. Yo la verdad es que yo veía eso y yo decía, ya teniendo, digamos que un bagaje de cálculos y físicas y todo, sin embargo, yo no entendía absolutamente nada. Y me acuerdo que yo tenía un compañero que él ya la había visto y me dijo, hermano, usted se está equivocando en esas dos materias. Y yo, ¿por qué? Eso no te hay que entenderlo, hermano, eso hay que seguir las instrucciones y ya, lo que hice ahí, eso es como una receta. Y efectivamente, yo me acuerdo que al comienzo, pues con la parte de números complejos y eso, pues yo ya lo había entendido, pero ya la parte de el desarrollo de las integrales para hallar
las constantes para Laplace y para todo eso, eso era un camello. Ya después ya entendí que definitivamente uno a veces el que mismo se complica. Y precisamente yo entendí que era porque yo no, me dio duro, digamos, visualmente la simbología de esa materia, de esas dos materias. Y en esa época con mayor razón, porque no es como ahora que tenemos computadores buenos y ya tenemos programas y no, eso tocaba antes a mano todo. Entonces era más complicado. Pero sí, yo entiendo tu postura, Laura, yo entiendo eso. Yo sé que la primera actividad, yo les decía, es digamos que la más compleja desde ese punto de vista. Y ya, pasando esa primera actividad, ya aquí lo que va en bajada, ya uno tiene que hacer es cumplir con las fechas, estar pendiente del curso, verse los videitos, los IPAs, asistir, los B-Learning y listo. Entonces, pues bueno, Jenny me escribió, muchas gracias, profe, muy atento, muchas gracias, Jenny, para eso estamos, lo mismo Edward, Diana también. eh, lo que yo les repito en todos los IPAs, yo sé que de pronto se les cruzaba con alguna otra actividad, no sé si había B-Learning o Webcom. Yo la verdad he estado esta semana con tanto trabajo y con la cosa esa del Expotec y todo que no sé si hoy tenían B-Learning, pero les agradezco su atención. Yo sé que muchos prefieren el B-Learning por los puntos, pero lo que les decía una vez, la explicación del CIPA es muy clave, porque son los estudiantes que tiene cada tutor y los conoce y ya tiene cierta familiaridad porque son los mismos que participan en los foros, los que están en Skype. Entonces, es una actividad muy dinámica y muy chévere. Además, es más pequeña, entonces da esa posibilidad de explicar mejor las cosas. Entonces, ya para terminar, pues yo les doy las gracias a todos por su puntual asistencia. Eh, la otra semana no estoy seguro todavía si hacer un CIPA porque tengo pendiente hacer un taller de recuperación de la tarea número 1 y ya también hay B-Learning y webconferencias, entonces no sé, ya les estaré confirmando el martes. Si hay CIPA, les estaré enviando la invitación. Si no, entonces nos veremos ya la otra semana para hacer, digamos, ya otro CIPA y una sesión ya de cada ejercicio. Vamos a resolver ya puntualmente también un par de ejemplitos y dejar ya lista esta actividad. Les recomiendo entonces que por favor envíen sus aportes a los foros. Ya sé que hay muchos me lo enviaron, yo ya les retroalimenté, yo quedé al día con los foros. Todos los días estoy revisando qué tengo ahí. Entonces, eh, participen. Esta actividad es fácil. Díganle a sus compañeros que escojan letra rápido, que desarrollen todo y con eso ya terminamos esta actividad 2 que es muy sencilla y se dedican a las otras asignaturas. ¿Listo? Muchas gracias de nuevo por su asistencia, por su puntualidad. Les deseo feliz noche a todos. Un excelente fin de semana que ya iniciamos ya prácticamente mañana. Eh, bueno, feliz noche a todos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta Feliz luego, noche, profe. profe. Muchas gracias. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues, grabar.